En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos estudiando sobre el tema general de los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. Y el tema específico para estos días es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Nosotros los cristianos estamos en el nuevo pacto. Hay dos grandes pactos, el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Incluso se ha dividido la Biblia diciendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, haciendo referencia especialmente al pacto de la ley que Dios estableció únicamente y exclusivamente con el pueblo de Israel. Y el nuevo pacto que también ha sido establecido con la casa de Israel, con el pueblo de Israel. Pero que nosotros los cristianos ahora somos beneficiados con el nuevo pacto porque nosotros somos injertados en Israel. Estábamos ajenos a los pactos y a los otros beneficios que Israel había tenido a lo largo de su relación con Dios. Pero ahora nosotros somos beneficiados por el nuevo pacto que tiene mejores promesas. Así que voy a leerles el capítulo 8 de Hebreos, donde Dios reprende al pueblo de Israel y les dice que van a haber días en que Dios iba a establecer un nuevo pacto con el pueblo de Israel, porque ellos no permanecieron en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, en el pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí. Entonces, en el verso 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y cuando Dios dice nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amados hermanos, de entrada quiero decirles que nosotros ya participamos de las mejores promesas del nuevo pacto. El antiguo pacto tenía sus defectos a causa
de la naturaleza pecaminosa del ser humano y a causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Los israelitas nunca cumplieron a cabalidad con los requerimientos de la ley. No podían, y Dios sabía que no podían. Sin embargo, Dios bendecía al pueblo cuando el pueblo se esforzaba en obedecer los mandamientos de Dios, tanto los mandamientos morales, que eran los 10 mandamientos, los mandamientos religiosos, que eran las normas de cómo podían acercarse a Dios y rendirle culto, y los mandamientos que regían la vida social y civil del pueblo de Israel. Pero, ¿cómo hacía Israel para que Dios les perdonara sus pecados? Bueno, Dios estableció un sistema sacerdotal y un sistema de sacrificios. Dios estableció a sumos sacerdotes que eran descendientes de Aarón. Y estableció también sacerdotes que ayudaban a ministrar en el culto y también en el sistema de sacrificios del pueblo de Israel, y estableció a los levitas. Los levitas eran los que descendían del patriarca Leví. Y entonces Dios tomó a los levitas para que ellos se encargaran de los oficios en el templo, en el tabernáculo, y se encargaran de los oficios sacrificiales por los cuales el pueblo de Israel se acercaba a Dios, adoraba a Dios y obtenía el perdón de sus pecados. Pero a través de años, aproximadamente unos 2 siglos, tal vez un poco menos, 2 milenios, el pueblo de Israel sacrificó miles y miles y miles de corderos, de ovejas, de machos cabríos, de toros, porque Dios había establecido esos medios para que el pueblo fuera su pecado perdonado. Es decir, que cuando un israelita pecaba, traía un animal, podía ser un cordero, el sacerdote amarraba el cordero de las 4 patas, el israelita ponía las manos sobre el animal y confesaba en voz alta sus pecados. Luego retiraba sus manos del animal y el sacerdote, de un golpe con un cuchillo, degollaba al animal y tomaba la sangre de ese animal y lo ponía en el óvulo derecho del israelita que traía el sacrificio, y también ponía sangre en el dedo derecho del israelita. Y con esto se simbolizaba que esa persona quedaba cubierta por la sangre del animal. Pero en ese pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, los pecados solamente eran cubiertos, no eran quitados, porque la sangre de los animales no puede de ninguna manera quitar el pecado de los seres humanos. En este caso no podía quitar los pecados de los israelitas. El sumo sacerdote también hacía expiación de los pecados del pueblo una vez al año y entraba al lugar santísimo con la sangre del animal que había sido sacrificado y rociaba
el propiciatorio, donde allí estaban dos ángeles y allí estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaba las tablas de la ley, los panes de la proposición, y también estaba la vara que reverdeció, que indicaba el oficio sacerdotal. Bien, pero esa sangre también que se rociaba sobre el arca del pacto no quitaba el pecado. La muestra de que no quitaba el pecado es que todos los años tenía que repetirse la misma ceremonia, el mismo sacramento. Y también todo israelita que pecaba traía un animal para que Dios le perdonara sus pecados, pero el pecado en realidad no era quitado, sino cubierto. La palabra expiación significa cubrir el pecado. Entonces, el antiguo pacto no podía quitar los pecados, pero sí podía cubrirlos. En realidad, esos pecados que eran cubiertos a través del sacrificio y la sangre de animales, eso era un símbolo, era un tipo de la sangre que más tarde, en el futuro, era la sangre que Cristo iba a derramar por nuestros pecados en una cruz. Entonces, esos pecados estaban como detenidos. Dios no juzgaba ni castigaba a los israelitas por esos pecados. Solamente estaban cubiertos, estaban esperando que viniera Jesucristo y muriera y derramara su sangre, y esa sangre fuera aplicada a los pecados que los israelitas habían sido expiados a través del sistema sacerdotal y sacrificial del Antiguo Testamento. Entonces, el antiguo pacto era imperfecto porque no quitaba los pecados, solo los cubría. El antiguo pacto era imperfecto porque los sacerdotes y los levitas eran imperfectos y eran pecadores. El antiguo pacto era imperfecto porque los sacrificios de animales no podían quitar el pecado. Así que habían muchas cosas imperfectas en el antiguo pacto. La ley no mejoraba la conducta moral del pueblo de Israel, no quitaba la naturaleza pecaminosa ni la tendencia a pecar. Todo lo contrario, más bien Dios había añadido la ley a causa precisamente de los pecados. Ahí donde hay pecado es necesario que se legislen, que se instituyan leyes para evitar que la gente continúe pecando. Aquí en nuestra sociedad, en nuestro país Honduras, antes no habían leyes contra el narcotráfico o contra el tráfico de drogas, porque no existía esa falta moral en nuestro país. Pero cuando ya empezaron a traficar con drogas, entonces fue necesario que se legislaran leyes para castigar y sancionar esas faltas en contra de la moral del país. Así que Dios agregó la ley para establecer
límites en cuanto a la conducta pecaminosa del pueblo de Israel. Pero esa ley solo condenaba las faltas, los pecados. Esa ley no tenía poder para cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces el pacto tenía deficiencias. Aquí que acabamos de leer el capítulo 8, ¿verdad? Y en el capítulo 7 y capítulo 9 de Hebreos se habla precisamente de que el pacto de la ley no era completo, no era suficiente, no era perfecto, por causa de que no podía quitar los pecados, por causa de que la ley solamente era dada para sancionar el pecado, pero que la ley no perfeccionaba al ser humano. Entonces Dios prometió establecer un nuevo pacto, y en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante, Dios usó a sus profetas para que le dijeran al pueblo de Israel que en los últimos tiempos, en los últimos días, Él iba a establecer con el pueblo de Israel un nuevo pacto, con la casa de Israel, con la casa de Jacob. Iba a establecer un nuevo pacto, porque ellos no permanecieron en el primer pacto, que es el pacto que ellos hicieron o que ellos recibieron de Dios en el Sinaí. Entonces ahora el Señor profetiza, les habla que en los días postreros Dios va a hacer un nuevo pacto. Y en ese pacto se habla de ciertas promesas que no están esas promesas en el antiguo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y seré propicio a sus justicias, y no me acordaré ya más de sus pecados. Este es el nuevo pacto que estableció Cristo con Israel. Cuando Cristo, en víspera de su muerte, dijo, tomad, bebed, esto es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Entonces, vamos a estudiar con detenimiento en qué consiste este nuevo pacto que Dios estableció con la casa de Israel. Ahora, los israelitas han permanecido desde el tiempo en que Cristo vino al mundo, han permanecido en ignorancia e incredulidad y no han creído en Cristo. Y la única manera de poder entrar al nuevo pacto y beneficiarse del nuevo pacto es creyendo en Cristo. Los israelitas deben de creer que Jesús es su Mesías, el ungido de Dios, el rey que a ellos se les prometió según los profetas del Antiguo Testamento. Lo espero mañana para que continuemos estudiando el nuevo pacto, porque nosotros, la iglesia, somos beneficiados y estamos en el nuevo pacto en Cristo. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.